El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Y esto es Diálogos con Sabiduría. Hoy vamos a hablar de los arquetipos. Pero antes de darle la palabra a Vivi, que es la, digamos, experta en este tema. Ojalá. Quiero contarles un poco cómo se conecta esto con nunca digas de esta agua no beberé. Cómo terminamos en la vida haciendo a veces cosas que nunca hubiéramos pensado que íbamos a hacer. O peor aún, criticábamos porque no sabíamos y hablamos pues desde una cantidad de juicios y la vida finalmente nos lleva a terminar haciéndolas. Entonces aquí yo ya salí del closet una vez hablando de numerología, entonces ahora Vivi va a salir del closet hablando sobre los arquetipos. Bueno, ¿por qué hablábamos de salir del closet o de esta agua no beberé? Porque también, al igual que Marta, al revisar mi trayectoria, hubo un momento de formación en que me volví muy agnóstica o muy atea de una, y fui muy creyente de modelos racionales, absolutamente racionales. Que digo creyente porque mirándola hacia atrás uno te das cuenta que igual es una creencia y que también funciona como un pensamiento cuasi religioso, ¿no? Como que esta es una verdad y esta es la manera de moverse por el mundo, etc. Tiene un componente también casi sí, claro, de fe. Pero transcurrió la vida y pasando por distintos momentos de crisis, de quiebre, me fui dando cuenta en el trabajo y en conversar con mucha gente, algo que hemos comentado en otros podcasts, ¿no? Que la vida no es un o, no es que uno o crea lo racional o crea en esto, sino que es un y. Así es. Y en ese y... integrando. Claro, en ese y fui integrando más y más teorías que me empezaron a parecer interesantes para poder ampliar las posibilidades de hablar sobre nosotros mismos. Entonces yo ya venía de un mundo organizacional, venía de un mundo de la formación para el trabajo, que es bien árido como tema, venía del mundo de formar en competencias laborales, que es muy árido, y de a poco fui ampliando ese vocabulario y esos modelos, incorporando otras teorías. Okay. Y dentro de las teorías que incorporé está el tarot, como una herramienta de trabajo. Déjame hacerte ahí una pregunta. Cuando viene uno de un tema súper racional, súper corporativo, súper de resultados, causa y efecto, para pasarse a un tema que no tiene, digamos, una lógica racional, normalmente tiene que haber como un quiebre fuerte en la vida para terminar uno haciendo ese tipo de cosas, ¿o no? Claro. Bueno, el quiebre fundamental en mi vida, yo creo que fueron... dos casi simultáneos. Fue la muerte de mi hermano, mi hermano murió a los 20 años, accidentalmente, y a las 2 semanas nació mi primer hijo. Entonces, en un mismo momento, también comenté en un podcast mío, en un mismo momento tenía algo que era como vivencia y racionalmente incomprensible. Okay. ¿No? Estaba como casi enfrentada como a los misterios de la vida, ¿no? Como que había nacido mi primer hijo y había muerto mi hermano recién. Entonces, en ese enredo o en ese momento de quiebre súper profundo, en primera instancia yo me dejé estar ahí, me dejé estar en ese mundo, intenté, por supuesto, controlar algunas variables como ojalá que no me hubiera dado depresión postparto, ojalá tener un buen vínculo con mi hijo, ojalá seguir amamantándolo, cosa que sí lo logré. Yo creo que fue porque me dejé estar ahí. Uh-huh. Pero esa experiencia fue la que me llevó a explorar desde la vivencia de que mi hermano sí está vivo, otros lenguajes para hablar de las emociones. ¿Ok? Entonces, la exploración primero partió por lo emocional. De lo emocional fue ingresando a explorar los sueños. Fue una época en que yo soñaba muchísimo y en los sueños yo creo que elaboré mucho duelo, mucho dolor en los sueños.
Y de los sueños, entonces, claro, empecé a hacer un recorrido. Empecé a formarme como coach ontológico y luego del coach ontológico aparece el lenguaje de los arquetipos como una forma de aproximarse a esta vivencia. Y de los arquetipos, entonces salté al tarot que reúne arquetipos. Eso podría ser como el recorrido. Pudiéramos explicarle a la gente qué es un arquetipo. Es curioso porque, sí, porque en general cuando hablamos de lo que nos constituye como seres humanos, hablamos mucho del cuerpo, por supuesto la biología, hablamos mucho de las emociones, hablamos mucho de la cognición, ¿no? Hablamos del lenguaje, hablamos del cerebro, hablamos de la biología, etc. Pero hay una parte que es más difícil de explicar, que es, por ejemplo, cuando se producen estos quiebres que yo diría que son como transpersonales, que van más allá de la que nos vivencia. cuestionan. Claro. Y en ese espacio aparece lo arquetípico como una información que nos trasciende como personas, pero que nos habla de la esencia de ser seres humanos. Es una información que todos compartimos, que tiene un arraigambre biológico, porque habla de nuestra especie, pero se va formando en la historia de nuestra especie y la vamos transmitiendo de generación en generación. ¿Ya? Entonces, en el fondo, los arquetipos son imágenes cargadas de simbolismo y de significado que nos hablan de nuestra experiencia como humanos vinculados con la tierra, con humanos vinculados a la naturaleza, como humanos vinculados con otros humanos y como humanos vinculados a lo divino, que de alguna forma nos da información de cómo los seres humanos hemos ido construyendo y comprendiendo qué significa vivir, qué significa morir. Ok, trascender. Y trascender. Entonces, la idea del arquetipo es que, dada la especie que somos, compartimos símbolos y significados, aunque sean culturas distintas, tiempos distintos, lugares distintos. Todos tenemos, por ejemplo, la imagen de lo que significa ser madre. Compartimos. O sea, ser madre es un arquetipo. Claro, el arquetipo de la madre, porque todos como seres humanos tenemos la experiencia de haber tenido una madre, aunque no la hayas conocido. Ok. Está el arquetipo del padre, porque todos hemos tenido un padre. ¿Ya? Está el arquetipo de la guerra, tanto en masculino como en femenino. Está el arquetipo de lo masculino y de lo femenino, independiente de la identificación sexual que uno tenga. Si te identificas con mujer o con hombre o trans o homosexual, tenemos presente el arquetipo de lo femenino y de lo masculino. Ok. Entonces existen un montón de símbolos que todos los seres humanos, por ser seres humanos, compartimos y entendemos. ¿Cómo llegas allá? Personalmente, ya, no lo recuerdo muy bien. Yo creo que fue por curiosidad. Ok, buen punto. Fue por curiosidad porque en la búsqueda de encontrar herramientas para ayudar a otras personas y a mí misma a enfrentarme con estos grandes retos, encontré las lecturas junguianas y encontré el tarot como un libro de sabiduría que me permitía hablar de los arquetipos y de aquellas cosas que nos trascienden en nuestra experiencia cotidiana. Además, porque tenías la muerte y la vida, ¿no? O sea, claro. Un súper opuestos y los dos con unas emocionalidades muy, muy locas. Claro, muy locas y muy que te sobrepasan como individuo. Yo creo que esa es la vivencia, es algo que va mucho más de tu experiencia cotidiana. Es algo que te conecta con la humanidad, que te conecta con algo que te trasciende. Okay. Y para lo cual, en mi caso, el lenguaje de la religión no era suficiente. ¿Ok? Ahora, cuando uno, por ejemplo, investiga desde la perspectiva junguiana, ¿por qué Jung también habla de los arquetipos y del imaginario, por ejemplo, oriental?
Él plantea en el año 60, de sus últimos escritos, que las religiones son insuficientes para hablar de eso porque están demasiado racionalizadas, entonces Por el hombre, claro. tienen demasiado sentido. Y allí donde hay mucho sentido, hay poco significado. Y a la inversa, aquellas cosas que no tienen sentido, que se parecen mucho más al lenguaje de lo inconsciente, cosas que no tienen sentido, que convive lo bueno con lo malo, lo oscuro con lo luminoso, el agua con el fuego, aquello que no tiene sentido racional, tiene todo el significado. Y de hecho, la fascinación que uno pueda tener en este tipo de aproximaciones tiene que ver con que dado que no lo entiendes del todo, te produce una atracción particular porque solo lo vivencias. Y cuando solo Lo vivencias, claro, no lo racionalizas. no, solo lo experimentas. Y como experimento o experiencia trascendente, es algo que tú reconoces como propio, aunque no lo puedas explicar del todo. Es muy parecido a la experiencia que uno tiene en el encuentro con el arte, con alguna poesía, con algún cuadro, con alguna música, que aunque no la puedes comprender del todo, la vivencia, cuando algo así te toca, Sí, pero entiendo. es yo sé de qué está hablando. Aunque no entiendo todo, he estado ahí. Ok, y me conecto y siento. Y vibro en la misma frecuencia. Okay. Entonces, desde ahí llegué al tarot como encontrarme con un libro de sabiduría que tiene una cantidad de arquetipos que me permiten conectarme con otro tipo de vivencia. La vivencia del inconsciente, la vivencia de lo trascendente, y trascendente no solo en términos como espiritual, sino que trascendente de que te encuentras con otro ser humano, en que, dado que es ser humano, no es relevante su posición aquí, no es relevante cuál es su país de origen, no es relevante cuál es su sexo, no es relevante cuál es su posición social, no es relevante, porque hay un encuentro de almas, hay un encuentro entre seres humanos. Pero déjame entonces hacerte una pregunta. Esto es una creencia mía que, por supuesto, desde que tú y yo estamos hablando de este tema, claramente ya la pude quitar, pero relacionaba, y muchos relacionábamos, o muchos relacionan todavía, el tarot con brujería. ¿Por qué se da eso? ¿Cómo desmitificar eso? Yo creo porque se ha usado para eso. Porque efectivamente todos hemos tenido experiencia de alguien que te dice voy a leer el tarot para leer tu futuro. Ok, pero eso no es Una posible. cosa adivinatoria, ¿no? Ah, ok. Y los espacios en los que se ha utilizado, en los que apareció este libro, tenía mucho que ver con eso, con lo adivinatorio. Ok. Ahora, sin embargo, así como lo uso yo, o la aproximación que muchos utilizamos esto, tiene que ver con, como te decía, conectarse con lo que nos hace humanos y desde ahí poder elicitar ciertas vivencias que sean interpretables. O sea, por ejemplo, si estamos en un momento de una conversación de coaching un poco topados, no sabemos muy bien qué pasa, Sí. uno puede acudir y decir, veamos qué nos dice el tarot. Y tú puedes sacar 3 cartas y la persona que está confundida, tú le puedes decir, ¿qué es lo que ves en estas cartas? ¿Qué será que aparecieron estas cartas? ¿Por qué te Y la aparecen? imagen Y finalmente te conecta con algo. y la imagen te conecta con algo, ¿no? Entonces, uy, cuando veo esto me acordé como de mi papá, se parece a mi papá. Y al lado aparece el sol, me acordé cuando, y arman una historia, ¿no? Me acordé cuando mi papá me llevaba al campo. Bueno, ¿y qué será que esta imagen aparece hoy? ¿Qué te quiere decir? Claro, ¿será que, no? Entonces, porque moviliza otro tipo de pensamiento y de experiencia. Claro, ya te saca de lo racional y te pone a conectarte con algo más. Claro, y además cada carta del tarot tiene 54 símbolos más o menos, cada carta. O sea, puedes agarrarte de cualquier cosa, del color, de la figura, del nombre de la carta, etc. Y el tarot está compuesto por 22 arcanos mayores, que son como los símbolos más universales. Ok.
y que en la filosofía o la perspectiva junguiana se descomponen como en 3 áreas, que son los grandes ciclos vitales, las tareas del desarrollo y los grandes desafíos. Para, en el fondo, es qué conversación o qué camino yo necesito trazar para llegar a la autorrealización. Asumiendo que esa es la misión que tenemos todos. No solo sobrevivir, sino que autorrealizarnos. Ok. Después está formado por un grupo de cartas que es lo que uno conoce como los mazos o los palos de los naipes comunes, ¿no? Pero en el tarot son copas, espadas, oros y bastos, que simbolizan el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y de ahí van del 1 al 10. Y después está lo que se llama la familia real, que está compuesto por un paje, un caballero, una reina y un rey. Y cada uno tiene como un significado, trae una historia. Claro, y complementan de alguna forma los grandes significados de los 22 anteriores. En los 22 anteriores son como los macro significados, los macro arquetipos. El arquetipo, por decirlo de alguna forma, no sé si sencilla, pero en síntesis, es el contenido del inconsciente colectivo. Nosotros tenemos un inconsciente, cada ser humano tiene un inconsciente, lo que guarda, los recuerdos, y esos están llenos de sus símbolos, de sus vivencias, ¿no? En el caso de los arquetipos, es el contenido del inconsciente que compartimos en tanto que seres humanos. Ok. Bueno, pero hay mucha información ahí. Muchísima. Súper dispendioso, complejo aprenderlo. Yo creo que, a ver, es trabajoso, pero no es imposible porque, como le decía una vez a una persona que estudiaba el tarot conmigo, es que no es que tengas que aprender tanto como que tienes que recordar mucho. ¿Qué? Porque traes cosas del inconsciente con las que relacionamos como por asociación. Claro, nada es ajeno de lo que estamos hablando ahí. Nada es ajeno. Todo es propio. Todos hemos tenido la experiencia de la adolescencia, de elegir, la experiencia de los enamorados, la experiencia del temor, la experiencia de la muerte, la experiencia de la inacción, de lo incontrolable, etc. ¿Y qué le dirías a la gente sobre esta herramienta? Porque finalmente es una herramienta de comunicación, ¿o no? Es una o conexión con uno mismo. Yo diría primero que no es brujería. Buen punto, me gusta. No es brujería. Me gusta desmitificar esa parte. Así que no hay que me quita peso. No hay que tenerle miedo, ni nadie te va a hacer mal de ojo, ni ese tipo como de pensamiento que es más bien de superstición. Ok, sí. También creo que es importante del otro lado, si tú te vas a leer el tarot porque no encuentras el amor, igual no vas a encontrar el amor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ok, no es para, ya, ok, sí, hay que desmitificar ese tema, que es lo que la gente pues normalmente piensa. Claro, a lo mejor no encuentras el amor y el tarot te muestra qué conflicto emocional estás viviendo que te cuesta emparejarte bien. ¿Te fijas? Pero no es que después de que tú leas eso, tengo que ir a la biblioteca. No. Yo diría primero eso y que no es para todo el mundo tampoco, ¿no? Si la gente no se siente tranquila con esa lectura, entonces no es para esa persona, es opcional, es solamente para facilitar poder conversar de cosas que nos es difícil hablar. Me gusta eso, porque hay cosas que es más, no sabemos hablar, no, ni siquiera porque no queramos, es que inconscientemente no sabemos cómo hacerlo. Sí, y es interesante porque también es un acto creativo, es una forma distinta de poder aproximarse hacia nosotros mismos. De hecho, no tienes ni que creer tanto, de repente hay gente que por curiosidad, aunque no crea nada, le aparece y le elicita cosas. Uy, nunca había pensado esto. ¿Por qué me habrá salido esta carta? O reaccione frente a la carta, que ahí no puede decir que es un ejercicio más proyectivo, que te aparece una carta y una amiga decía, ¡ay, es muy floripondeada! La carta que le salió. Entonces la pregunta era, ¿y por qué te enoja que tenga flores? No, es que no me gustan las flores. Entonces hay todo un camino por explorar,
por Para ejemplo. conversar, ok, te permite conversar desde una perspectiva muy diferente. Claro. Y además el tipo de conversación, cuando conectas a la persona que te está leyendo el tarot, que lo importante es que la persona que lea el tarot también sienta que es un facilitador de conversaciones, que no debe juzgar ni debe orientar a otro, debe hacer preguntas, debe como curiosear con el otro, ¿no? ¿Por qué te pasó? ¿Por qué viste eso? Y es una suerte de armar historias entre dos o más personas, historias que te hagan sentido y que te permitan entender el momento en que estás. O sea, pero ahí también es como traer cosas inconscientes al consciente al poderlas observar desde afuera. Claro, por eso opera mucho la intuición y no hay que tenerle miedo, hay que tomarlo como un juego, en ese sentido tomarlo como un juego, en el sentido de, uy, me apareció esto, no negarlo, me apareció esto, ¿por qué me habría aparecido esto? ¿Por qué me acordé de esto? Ahora, dado que se mueven cosas en nuestro inconsciente o donde quieran ponerlo, en el inconsciente del otro, del propio, tampoco es para, comillas, bromear. O sea, tampoco es que uno vaya por las cenas con las amigas y los amigos, saquemos el tarot y nos vamos viendo cosas. Porque aparecen cosas que pueden ser muy privadas y que se tienen que tocar en el plano de lo privado, ¿no? Oh, ok, ok, ¿No? ok. Entonces, supongamos, por ejemplo, hay cartas que son muy impresionantes. Está la carta de la muerte, que es muy impresionante, que no necesariamente habla de que alguien se va a morir, pero es muy impresionante porque es de un cambio. Entonces, supongamos que estás en esta dinámica y a alguien le aparece la carta de la muerte. O sea, lo menos que le puede pasar es que le dé miedo. A mí me pasaría. Claro, y la otra cosa que te puede pasar es que si aparezcan cosas asociadas con la muerte, que en una cena en la que todos estamos tomando vino, no es el momento de tocar. Ok, 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 ya, sí. ¿No? Claro, no es un juego de venga y juguemos esto, pero es un juego en el sentido de qué te trae, qué te imaginas, cómo lo conectas de una manera más liviana para entenderlo diferente, pero Claro. no para tomarlo a la ligera. Exacto, para verlo distinto creativamente, pero no para tomarlo a la ligera. Okay. Justamente, esa es la distinción. Y a ti te llama la gente y te dice, quiero que me hagas esto, o es una herramienta que usas en tus sesiones de coaching. Hay de todo. Hay gente que quiere verlo, pero finalmente termina que tú lo haces y te buscan para hacerlo. Okay. Pero finalmente termina en una conversación, ¿no? De coaching, por supuesto. De coaching, por supuesto, porque no es suficiente leer eso y que te digan, ok, me apareció el carro y los enamorados. ¡Oh, qué bonito! Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿De qué te dice eso? Y también de la otra forma, cuando ya llevamos un tiempo haciendo coaching y a veces estamos topados en alguna, como en alguna etapa, ¿no? Que te cuesta saltar al aprendizaje. Okay. Entonces yo ofrezco ver, ¿quieres ver si podemos hablar de algo que no sabemos qué es y se te ocurre con las cartas? Y ahí la persona que quiere lo usa, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué nos está diciendo el tarot? Pero te fijas que es una pregunta abierta que no busca una respuesta en particular, sino que en el fondo busca remover. Es como que abriéramos un baúl y viéramos qué hay adentro y sacáramos el contenido que más te llama la atención. Y que lo conectaras para poder entender cosas. Claro, para poder movilizarte. ¿No? En algún tipo de coaching ya, abiertamente transpersonal, por ejemplo, el que hace Carolyn Myss, ella tiene una batería de arquetipos y hay un montón de actividades asociadas a los arquetipos que ya los conecta con los chakras, con las 12 casas, ¿sí? Que tiene que ver con formar un relato de quién eres tú y aceptar tus partes luminosas y tus partes no tan luminosas y ver cómo puedes ir de alguna forma actuando ciertos arquetipos para determinadas situaciones. Por ejemplo, toda la gente que habla, que comparte la idea del niño interno, ¿no? Que habla mucho de que hay un niño interno, ella trabaja mucho con el arquetipo del niño. Entonces decimos, todos hemos sido niños, por lo tanto todos sabemos lo que es la experiencia de la niñez y guardamos eso como un complejo simbólico. Entonces, si alguna vez abordamos la idea de ese complejo simbólico, todos sabemos de qué estamos hablando. Que niño significa mirar hacia arriba y ver todo grande,
significa mirar a los adultos, significa mirar el mundo de determinada manera, y eso al compartirlo en nuestra experiencia humana nos abre un tipo de comunicación distinta. Cambiaste totalmente mi enfoque sobre el tema. Y creo que lo importante aquí es poder ver que hay miles de herramientas que nos permiten tener esas conversaciones desde un lugar absolutamente diferente y apelando a la sabiduría. Claro. Porque si usamos solamente nuestra parte racional, no vamos a poder conectar con miles de cosas. Por eso te decía que es más acordarse que pensarlo. Bueno, pues ya saben ahí que si quieren tener ese tipo de conversaciones, ahí está Vivi. Encantada. Bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés y nada. A mí me encantó porque entendí. Necesitaba entender y necesitaba resignificar ese tema. Está perfecto. Y nos vemos en la próxima entrega, ¿no? Así es, recuerden escribirnos, proponer temas, preguntar si tienen dudas y suscribirse al canal. Sí, o a las plataformas de podcast. Ok. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.